Bueno, el día de hoy vamos a hablar lo que es la toma de muestra de orina, que vendría a ser una telecapacitación en la toma de muestra de orina, la interpretación en los establecimientos de salud del primer nivel de atención de la Iris Lima Norte. Como introducción tenemos que el examen de orina llega a ser la tercera prueba analítica más importante de las pruebas de laboratorio. Esta va a ayudar en el diagnóstico de algunas enfermedades, evaluar la población asintomática para trastornos no detectados, asimismo también el de monitorizar el proceso de enfermedades y la eficacia en el tratamiento. Sin embargo, múltiples estudios han llegado a evidenciar inconsistencias en lo que llega a ser la interpretación debido a la falta de formación estandarizada entre los profesionales de salud. Asimismo, es de conocimiento que las telecapacitaciones presenciales llegan a implicar costos elevados, desplazamientos del personal de salud, lo que va a llegar a dificultar su acceso. Por lo que la telecapacitación surge como una solución efectiva para llegar a estandarizar y mejorar la calidad del diagnóstico del examen de orina a través de las plataformas digitales. Como justificación tenemos que este proyecto tiene la finalidad de implementar un programa de telecapacitación de la toma de muestra de orina y la interpretación en lo que son el primer nivel de atención o en los establecimientos de primer nivel de atención de la Iris Lima Norte, mediante una plataforma digital accesible a todos los médicos generales, también a los especialistas, a los estudiantes de medicina y al personal de laboratorio, ¿no? Tanto los tecnólogos médicos como también los técnicos de laboratorio. Beneficios. Son cuatro puntos importantes de lo que son los beneficios de la telecapacitación. La primera va a ser la mejora de calidad del diagnóstico. Esto implica que va a haber una reducción de errores en la interpretación de resultados. Segundo beneficio sería una capacitación equitativa, donde va a llegar a permitir que los profesionales en zonas remotas accedan a una formación de calidad. Otro beneficio va a ser la reducción de costos, que va a evitar el desplazamiento y permite el autoaprendizaje en cualquier horario. Y el otro beneficio es la estandarización de procesos. Esto va a estar a base de las guías de práctica clínica y de acuerdo a las normativas nacionales o internacionales. Esos son los cuatro beneficios de la telecapacitación. Es por eso que tenemos, en relación al contexto de este proyecto, bueno, es de conocimiento que la telecapacitación utiliza las telecomunicaciones como una herramienta para brindar atención médica a las poblaciones con difícil acceso a la atención. Este proyecto se va a alinear a las iniciativas de la transformación digital en salud, tales como lo que son las estrategias de salud digital en MINSA y de la OMS, los planes de educación continua de salud del Ministerio de Salud y también de las universidades, de las facultades que prestan de las facultades de medicina, ¿no? Y el otro es el objetivo de desarrollo sostenible en cuanto al acceso de la educación y mejora de la calidad de salud. Es por eso que para esta telecapacitación de la toma de muestra de orina y la evaluación de la misma, se debe de tener en cuenta las indicaciones del análisis de orina. ¿Por qué el médico o el profesional de salud capacitado llega a solicitar un examen de orina? Y es porque nos va a llegar a servir para un diagnóstico, para determinar
ciertas patologías, como es el caso de la cistitis, para hacer un adecuado seguimiento del proceso clínico de las enfermedades, como la diabetes o pacientes con insuficiencia renal. También está indicado para un seguimiento del tratamiento de ciertas patologías, como pueden ser las litiasis urinarias, la detección de patógenos resistentes o colonizadores, como en el caso de las infecciones urinarias en tratamiento. Tenemos lo que es el punto de la calidad en los análisis de orina. Hay dos principales etapas este, en lo que es este proceso de calidad. Uno que llega a ser la preparación del paciente y la otra es la demora en la realización de los análisis. En relación a la primera etapa es cuando el profesional de salud le indica al paciente o al familiar, en caso que el paciente venga acompañado, de cómo debería ser la toma de muestra de la orina. Y la otra es la demora en la realización de los análisis. ¿Esto qué implica? Que después de la recolección de la muestra no debe de pasar más de 2 horas para llevar la muestra al laboratorio, porque puede, pues, se puede malograr, porque si no lo llevan a un recipiente adecuado, puede presentar dentro de la evaluación unos falsos positivos o unos falsos negativos, ¿no? Esas son las dos principales etapas del proceso en lo que es la calidad de los análisis de orina. Las recomendaciones específicas para la orina, que está muy relacionado con la diapositiva anterior, es que los análisis se deben de realizar antes que ya haya transcurrido 2 horas de la emisión de la orina. Si esta prueba no se, o este examen no se llega a conseguir, la muestra debe mantenerse refrigerada por lo menos de 2 a 8 grados centígrados. Después de esta recolección de orina y después de lo que el paciente o el familiar llega al laboratorio, es evaluado en una fase, en una fase de evaluación, donde primero se ve el examen físico-químico de la orina. Es importante saber todos estos aspectos para una evaluación de, de la parte analítica del examen de orina. Y una de ellas es lo que se observa el aspecto. ¿Esto qué quiere decir? Si el aspecto de la orina presenta espuma, esto puede dar una característica de una albuminuria. En caso del aspecto también se ve lo que es el olor. Si el olor amoniacal de la orina o el olor de la orina llega a ser amoniacal, puede ser sugerente a una infección urinaria. El- Ese es un primer punto dentro del examen físico de la orina. El segundo llega a ser, perdón, la densidad. Dentro de lo que es la densidad, depende bastante del peso de las partículas disueltas en la orina. La densidad va a variar de acuerdo al lactante y de acuerdo al adulto. Usualmente, como en la imagen se observa, se utilizan estas tiras reactivas. En relación a la densidad normal, en lactantes llega a ser hasta 1002 y en adultos hasta 1030. Luego otro punto en el examen físico-químico llega a ser la acidez. El pH urinario va a variar entre 4,5 y a 8, siendo un valor promedio el de 6,5. Es de conocimiento que en las mañanas la orina tiene tendencia a la alcalinidad por el aumento de la actividad respiratoria matutina que elimina anhídrido carbónico, disminuyendo la excreción urinaria del fosfato ácido del sodio. Luego tenemos lo que es la proteinuria. Dentro de la proteinuria, en condiciones fisiológicas, la pared capilar
glomérulo deja pasar el túbulo proximal pequeñísimas cantidades de proteína, aproximadamente 35 miligramos en 24 horas. Dentro de la proteinuria, eh, los valores pueden llegar a aumentar, como los factores funcionales, en el caso que el paciente haya realizado actividad física excesiva. Otro factor funcional es en el caso de las mujeres embarazadas, y el otro también podría ser en la ingesta abundante de proteínas. Luego también tenemos los factores patológicos de la proteinuria, y esto se da en casos de pacientes que tengan diagnóstico de SEA o mieloma múltiple, pacientes con síndrome nefrótico, nefrítico. Eso más que todo en lo que es la proteinuria. En lo que es el ácido úrico, es un producto del metabolismo proteico y más particularmente de las purinas. Se elimina especialmente por el riñón y su excreción diaria fluctúa entre 500 a 800 miligramos. La glucosa es importante, más que todo en pacientes diabéticos. Normalmente no se debería encontrar glucosa en la orina, pero en pacientes diabéticos o incluso en sospecha de diabetes puede estar alterado. Otro punto es los cuerpos cetónicos. En los cuerpos cetónicos no debería haber una orina normal, pero llega a estar incrementada en ayunos prolongados o en vómitos persistentes. Los pigmentos biliares tampoco no se observa en la orina normal, pero llega a aparecer cuando el paciente puede presentar ictericia o obstrucción biliar. Los nitritos, la mayoría de los, llega a ser positivo o llega a tener una reacción positiva cuando la mayoría de los genes producen infección del tracto urinario. Esta más que todo sirve bastante para el diagnóstico de una infección de tracto urinario. Esto es en relación al examen físico-químico de la orina. Como un segundo proceso, tenemos un examen microscópico del sedimento urinario, donde ¿qué se llega a observar? Usualmente se llega a observar estos cinco puntos. Las células epiteliales se presentan generalmente en mujeres o se va a observar en mujeres. La diversidad celular que puede encontrarse en la orina llega a ser muy amplia. Las células epiteliales del riñón y del tracto urinario, del epitelio mono o pluriestratificado, de capas superficiales y de capas profundas, se observan a nivel del microscopio. Los hematíes. En relación a los hematíes, es una célula ajena a la orina. Su presencia indica casi siempre un sangrado a nivel de riñón o vías urinarias, o incluso una contaminación vaginal, que eso se puede observar en mujeres que están con su ciclo menstrual. En relación a los leucocitos son células redondeadas de un tamaño algo mayor a los hematíes a nivel microscópico, ¿no? Con un núcleo que puede variar en tamaño y una forma, dependiendo del tipo que se observe. Los leucocitos más abundantes en la orina son polimorfonucleares o los neutrófilos. Luego tenemos los espermatozoides, que en pacientes varones se suele observar cuando llevan a enviar una muestra de orina. Su estructura es característica, formada por una larga y delgada cola y una cabeza de tamaño algo menor que un hematí, y a veces se llega a confundir hasta con levaduras. Luego tenemos los cilindros urinarios. Dentro de los cilindros urinarios tenemos lo que son los cilindros hialinos, los cilindros granulosos, leucocitarios. Cada una tiene diferentes particulares, las cuales todas se llegan a observar a nivel microscópico. Tenemos lo que son los cristales predominantes de las orinas ácidas, que a veces
a nivel microscópico pueden dar este tipo de imágenes, como el oxalato de calcio hidratado o el ácido úrico. Así también en un examen de orina podemos ver hasta microorganismos como virus, bacterias, hongos, protozoos o parásitos. En el caso del virus, es imposible visualizar un virus en la orina, pero a veces, como en el caso del herpes simple, las células uroteliales infectadas van a llegar a presentar una gran inclusión eosinofílica rodeada de un halo claro. En el caso del citomegalovirus, aparecen características de inclusiones en el núcleo de las células de túbulos renales, confiriéndose un aspecto de ojo de pájaro. Eso se podría ver en relación a los virus a nivel microscópico. A nivel de las bacterias, al microscopio se observan como pequeñas partículas alargadas, como una especie de bacilos o puntiformes, cocos aislados o distintas agrupaciones. En relación a los hongos, se pueden observar las levaduras, que pueden ser elementos aislados o una gemación de forma ovoide o de tamaño de un animalillo. En relación a los parásitos, un clásico hallazgo son los huevos de esquistosomas en mate. Después de lo que es de lo que es esta la importancia de una buena toma de muestra y de una buena interpretación, es importante ver lo que es la fase situacional de eh, la fase situacional de este proyecto, en la que se va a presentar un trabajo multidisciplinario, en la que va a estar compuesta por profesionales de salud. En un establecimiento 1-4 se sugiere que esté a cargo un médico patólogo clínico, cuya responsabilidad va a ser el desarrollo de un contenido académico y la supervisión del programa. Un tecnólogo médico para la impartición de clases prácticas y la resolución de algunas dudas. Un ingeniero de sistema informático cuyo desarrollo y mantenimiento de la plataforma del líder, que esto va a ayudar muchísimo a una capacitación continua. La identificación del público objetivo. El programa va a estar dirigido o llega a ser dirigido a médicos generales, especialistas, profesionales del laboratorio, tecnólogos médicos, tecnólogos de laboratorio, estudiantes de medicina o de ciencias de la salud, ¿no? Como estudiantes de medicina, enfermería y tecnología médica. Tenemos luego en esta identificación, bueno, de público objetivo, como ya se llevó a dar a conocer médicos generales, profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de ciencia de la salud. Se tiene que evaluar el análisis del entorno, cursos de interpretación del examen de orina en línea, simuladores virtuales de anatomía renal y fisiológica, plataformas de telemedicina para formación en diagnóstico y remoto. La evaluación del entorno facilitador. Se tiene que ver la disponibilidad de Internet en los centros de salud y laboratorio. Experiencia previa con plataformas de educación virtual en hospitales y universidades. Normativas vigentes para educación continua y certificación en cursos de línea. Los retos, oportunidades. Dentro de los retos tenemos que la tecnología utilizada debe proveer los requerimientos mínimos para asegurar que la información transmitida sea precisa, confiable y oportuna. Siempre se va a ver las barreras tecnológicas en zonas con baja conectividad a Internet. Ese es un gran reto hoy en día. Tenemos otro reto que es la resistencia al uso de plataformas digitales por parte de algunos profesionales de salud. Dentro de las oportunidades, la principal oportunidad es establecer estrategias dirigidas a los elementos de las tecnologías utilizadas.
El personal de salud que presta directamente el servicio bajo la modalidad de telemedicina en los centros consultantes deberá tener entrenamiento con el manejo de la tecnología utilizada. Ampliar el acceso de formación especializada sin restricciones geográficas. Reducción del costo operativo en comparación con capacitaciones presenciales. Posibilidad de replicar el modelo en otras áreas de diagnóstico clínico. Dentro de lo que es la planificación de la implementación de este proyecto, tenemos dos puntos: el diseño del sistema de salud digital y los módulos de protección de datos. Tener en cuenta que todo esto forma parte de una historia clínica. Al ser una historia clínica, es un documento médico legal, cuya, cuyo uso de estas plataformas deben ser encriptadas los datos de los pacientes. El control del acceso mediante la autentificación de usuarios. Se deben de cumplir las normativas y la protección de datos de salud y de educación. Los procedimientos operativos estándar. Estos procedimientos para la recolección y análisis de orina. Otro procedimiento operativo va a tener que ser los estándares de microscopía urinaria, tener un buen protocolo de interpretación de las tiras reactivas. Luego tenemos la participación de los profesionales de salud, que esto va a garantizar un acceso equitativo mediante una compatibilidad de dispositivos móviles, que el acceso llegue a ser gratuito para todo el personal de salud. También se tiene que ver un desarrollo de presupuesto. Una de las principales estrategias sería un financiamiento con el apoyo de las DIRIS o gobiernos regionales, incluso de las universidades. Hay una fase en la que de este proyecto es muy importante: el monitoreo, evaluación y la mejora continua, donde también se tiene que observar los indicadores de evaluación, el número de profesionales capacitados, las tasas de finalización del curso y el impacto de la calidad del diagnóstico de los exámenes de orina. Como conclusión, tenemos 9 puntos. El principal es facilitar el acceso a la capacitación o a la telecapacitación. La mejora de la calidad en la toma de muestra para que éstas no lleguen a ser rechazadas o se evite tener los falsos positivos o falsos negativos. Optimizar la atención del paciente. Una actualización continua para el personal de salud. Estandarización de protocolos, tanto nacionales como internacionales, o incluso unas guías de práctica clínica. Uso de herramientas digitales para el aprendizaje, el impacto positivo de la salud pública, una flexibilidad de aprendizaje autodirigido y una reducción de errores y la repetición de pruebas. Esta es una pequeña imagen donde es la forma de recolectar una muestra de la primera orina de la mañana. Estos son los 4 principales pasos en los que indica que se debe lavar la mano, y también a nivel de los genitales externos, ¿no? Tener un buen recipiente con tapa rosca. En un tercer punto donde indica que empiece a orinar sobre el water y recoja en el contenedor una porción media de la micción, como se muestra en la imagen, ¿no? El cuarto punto es el cierre correctamente del contenedor y enviarlo al laboratorio correctamente. Esto es en el caso de pacientes pediátricos en las que se utilizan las bolsas colectoras. ¿Cómo se les debe de sugerir? Lo ideal es orientar al paciente mediante imágenes, ¿no? Para que tenga una mejor captación. Estas son las referencias utilizadas y eso sería